Todavía no hemos podido establecer exactamente si fue la parcial insensibilidad de un paladar estragado o cierta ataxia mandibular o una especie de bisojismo de los labios o acaso algún engrosamiento o hipertrofia de la lengua o tal vez un complejo desajuste de lengua, labios, mandíbula y paladar, lo que ha venido a impedir una total fluidez de la palabra. Pero la colectividad puede estar segura que la Junta Médica, que para el efecto se encuentra reunida con carácter permanente, hará lo humanamente posible para remediar esta impertinencia y que los mantendremos informados en todo momento. Muchas gracias, doctor. En el camino de sus hondas meditaciones, le cayó sobre la frente cancerosa la centella de la revelación. Si las bestias son más dóciles y felices que los hombres, es porque no participan de la palabra articulada. Si quiero pues hacer dichoso y manso a mi pueblo, a mi amado pueblo, es menester extirpar de sus costumbres la más vana y peligrosa, la de hablarse entre sí, la de comunicarse sus cobardes temores, sus ineptas imaginaciones, sus torpes ideas, sus enfermizos sentimientos, sus engañosos sueños, sus inciertas aspiraciones, sus imperdonables quejas y protestas, su torpe sed de amor. Que chillen si tienen hambre, que tosan si tienen frío, que bramen si están en celo, que gorjeen si están dichosos, que ronquen si dormidos, que cacareen si despiertos, que rebuznen si entusiastas, que gañen si codiciosos y gruñan si coléricos, pero no hagan indecente inventario entre unos y otros de sus deseos, ni se estimulen sediciosamente en ellos, fomentándolos con palabras. Serán entonces más dóciles para racionarles el hambre, administrarles el sueño, repartir la fatiga, medirles el reposo y controlarles la brama. En un inesperado rapto de ternura, rumiando su reforma, el gran Burundún Burunda se decía: que vuelvan a ser como las bestias del campo. Y yo los redimiré de su angustia. Tras la revelación, la medición. ¿Cómo alejar a los hombres de la palabra? ¿Cómo persuadirlos de su pernicie? ¿Cómo enmudecerlos para desbravarlos y enseñarles la dicha muda? El gran extirpador tenía ideas que cualquier hombre de acción le envidiaría. ¿Por qué no, por ejemplo, la extirpación universal de la lengua? ¿Acaso así está vehículo de venenos? Espía de uno mismo, llama para los demás, traidora del interés propio, usurpadora del ajeno, plaga de Babel, microbio pestilencial del espíritu. Pero date, Burundún, tengo que moderar los ímpetus de mi genio. Ahora me reproducciona una idea más sutil, que en cierto modo armoniza la reverencia que antes tuve en la tribuna y el rencor que ahora siento por la palabra. ¿Qué mejor manera para la ablación universal de la lengua? Que sea ella misma la que se menosprecie y destruya. Como todos los que han ido a las plazas de los burgos para echar a rodar por ellas los dados cargados de la oratoria, el gran Taur sabía hablar a la manera del pueblo y conocía la sabiduría popular, al menos en su letra. ¿Quién podría ser de dos filos como el hacha alunada del verdugo? Pensaba el reformista, sin que su engrosada lengua alcanzase a humedecer con la espuma verdosa de su guía los prominentes y biselados labios. Las grandes máquinas del Ministerio de la Propaganda
Comenzaron a emitir entonces millones y millones de lujosas hojas que solo llevaban impresas entre los amplios márgenes ominosos y en una agorera tinta negra con lisos violetas muy escasas palabras. Y esa voz fantasmal que croa tras las redecillas de tela, de celofano, de plástico de los amplificadores de los radios y berrea por las bocinas de los altoparlantes, se trabó, como en un viejo disco de gramófono, en la repetición de esas mismas palabras. A los que tienen menosprecio de la inteligencia se les repetía: palabras, palabras, palabras. A los que tienen el escrúpulo de su integridad se les repetía: en boca cerrada no entran moscas. A los cobardes y a los tímidos se les repetía: el silencio es oro. A los que son pedantes en la estupidez se les repetía: a palabras necias, oídos sordos. A los que tienen intenciones ocultas se les repetía: el que mucho abarca, mucho hierra. A los que quisieran ser fervorosos se les repetía: quemadas se vean tus palabras. A los que quisieran tener fe se les repetía: vale más el silencio de un necio que la palabra de un sabio. A los avaros se les repetía: escatimar las palabras. A los cavilosos se les repetía: la mejor palabra es la que está por decir. A los confiados se les repetía: palabra de boca, piedra de honda. A los testarudos se les repetía: a dos palabras, tres porradas. A los precavidos se les repetía: palabra suelta no tiene vuelta. A los codiciosos se les repetía: lo que entra por un oído sale por el otro. A los que solo anhelan seguridad se les repetía: palabras y plumas, el viento las tumba. A los que querían amor se les repetía: palabras de santo, uñas de gato. Así, interminablemente, infatigablemente, la palabra se combatía a sí misma y comenzó a ser la palabra para los hombres una intrusa. Y muchos de ellos, la enorme mayoría de ellos, pensaron que lo que los usaba y desgastaba y envejecía no era otra cosa que la palabra. Si permanecen mudos, no se darán. Si dejan de oír, no compadecerán. Y acaso el no dar y el no compadecer les ayudará más. Un vago silencio de rumiantes indicó al gran Burundum Burunda que, una vez más, había acertado. Pero hubo quienes creyeron que no hay lujo en la vida semejante al de compensar el desgaste de quien se entrega con la riqueza que recibe de quien a su vez se despoja. Hubo quienes creyeron que es más bello el crepúsculo que les tiñe las mejillas si al llegar a la puerta de su casa pueden decirle a su vecino: qué hermosa se ha puesto de repente la tarde. Y quienes pensaron que una palabra claramente dicha puede rescatar a un niño de los súbitos terrores que le hacen abrir los labios en un grito mudo mientras tiemblan sus lágrimas en las pestañas. Y quienes, a la sombra de un sauce, quisieron convertir el oleaje de su sangre en un tierno susurrar de palabras para que el cuerpo amado se abra con el consentimiento del alma. Y quienes, en la miseria y el despojo, se consolaron hablando palabras de justicia, y quienes, queriendo gobernarse mejor a sí mismos, desearon apalabrar un mejor gobierno para todos. Y quienes, por amar tanto a la vida, quisieron impedir su corrupción proponiendo palabras de concierto. Contra tales, Burundum Burunda fue implacable. Contra ellos crearé los zapadores, organizaré los territoriales, formaré la legión de los ángeles invisibles, organizaré la policía y unificaré a las iglesias. Seré implacable.